Aristócratas, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a encender una chispa que puede transformar tu vida. Estrategias de ahorro que no solo guardan tu dinero, sino que lo convierten en una máquina de riqueza. Imagina empezar con 5, 10 mil dólares y verlos crecer hasta tus primeros 100 mil, hasta tus primeros 100K, tu primer millón e incluso tus primeros 10 millones. Todo mientras ahorras con disciplina y dejas que tu dinero trabaje por ti. Esto es un ejercicio educativo, no una recomendación de inversión, pero prepárense, porque vamos a desglosar planes prácticos, ETFs que generan ingresos como ríos constantes y un camino claro para el reto 100K, el reto 1M y el reto 10M. Ya algunos de ustedes alcanzaron su primer reto 100K, por lo tanto vamos a enfocarnos en estrategias que les permitan alcanzar sus primeros 1M y sus primeros 10M. No necesitas ser un experto ni tener millones en el bolsillo. Con pequeños pasos puedes construir un imperio. Hoy en este video aprenderás cómo ahorrar de forma inteligente, qué ETFs usar para que tu ahorro crezca y cómo combinarlos en tres diferentes estrategias. Una segura como la fortaleza de la soledad de Superman, otra equilibrada como la de un atleta de alto desempeño y otra que es puro fuego. Esta mañana vi el lanzamiento de un cohete de SpaceX. Esta estrategia es similar a eso. O explota en el camino o alcanzas tus metas. Toma un cuaderno y toma todas las notas que puedas, porque en este viaje te vas a impresionar, te vas a inspirar y vas a tomar el control de tu futuro. El ahorro es como plantar un árbol. Cada dólar que guardas es una pequeña semilla y con el tiempo crece en un bosque que te da sombra para siempre. Pero ahorrar no es solo meter dinero en el banco o bajo el colchón, es ponerlo a trabajar. Aquí van tres estrategias sencillitas de ahorro que son el cimiento de nuestro plan. La regla del 50-30-20, la más básica y la más conocida. Consta simplemente, vamos a darle un pequeño giro aristocrático para adaptarla a nuestro canal. Usa el 50% de tus ingresos para necesidades como la renta, la comida, el transporte, seguros, entre otras cosas. 30% para tus deseos personales, para salidas, para hobbies, para restaurantes, para comidas, para paseos, lo que tú quieras. El 20% para ahorros e inversiones. Pero aquí está el truco aristocrático. De ese 20%, destina al menos la mitad a ETFs. ETFs, así de sencillo, que generen dividendos. Por ejemplo, si ganas unos 2.000 dólares al mes, ahorra 400 dólares y pon 200 de ellos en ETFs. Esto es como regar un árbol regularmente. Echarle agüita y que vaya creciendo poco a poco. Es un ahorro automático, es el piloto automático de la riqueza. Configura una transferencia automática cada mes a tu cuenta de inversión. Incluso si solo tienes 50 dólares, no importa, deposítalos allí y haz esa pequeña compra. Es como programar a un robot que guarda dinero por ti y si ahorras 100 dólares al mes, lo ideal serían 100 dólares a la semana por nuestro reto 100K. Pero empecemos por el primer ahorro, pues, ahorrar 100 dólares al mes. En un año tendrás 1.200 listos para invertir y la clave es la constancia como gotas que van llenando un balde. La segunda, casa gastos fantasma. Revisa tu presupuesto y elimina gastos pequeños que suman, como suscripciones que no usas, reduce tus cafés diarios o síguelos comprando. Total, yo tengo acciones de Starbucks y gano cada vez que tú compras un café. Si ahorras 10 dólares al día, son 300 dólares al mes, 3.600 dólares al año. Ese dinero va directico a tus ETFs, convirtiéndolos en hábitos de riqueza. Estas estrategias son simples pero poderosas. Si empiezas con 5 o 10.000 dólares, quizás de ahorros pasados, y añades 100 o 200 dólares mensuales, o nuestro reto 100K que consiste en 100 dólares semanales, tu plan despega. Y ahora veamos los ETFs que te harán crecer. Los ETFs son como un equipo de superhéroes. Cada uno trae un poder único y juntos forman una fuerza imparable. Elegí 8 ETFs para ejemplificar el día de hoy, que generan dividendos, como pequeños motorcitos que producen ingresos mientras duermes. Vamos a conocerlos, entender cómo funcionan, que es lo más importante, por qué podrían llegar a ser confiables y qué riesgos traen consigo, como si fueran personajes de una gran aventura. Empecemos con SCHD. Es Charles Schwab United States Dividend Equity ETF. Este es el capitán confiable, el Capitán América. Invierte en 100 empresas americanas como Coca-Cola,
que han subido sus dividendos por décadas. Paga un 3.5% anual aproximadamente en dividendos, o sea, $35 por cada 1.000 que inviertes. Es confiable porque estas empresas usan solo la mitad de sus ganancias para pagar dividendos, dejando espacio para crecer incluso en tiempos de crisis. El riesgo es relativamente bajo. Vamos a asignar riesgos no realmente calculados, sino simplemente para dar estos ejemplos. Un 10% de riesgo representa este ETF con respecto a los otros, pero una recesión fuerte podría ralentizar los pagos. Sin embargo, hasta el momento, por lo menos este ETF y ETFs como Nobel o compañías del tipo Dividend Aristocrats son constantes con sus dividendos crecientes inclusive en tiempos de crisis. El siguiente ETF que vamos a analizar someramente para este ejemplo o para esta clase del día de hoy es VYM, Vanguard High Dividend Yield ETF. Es el guardián protector, los guardianes de la galaxia, ¿no? Apuesta por empresas grandes como bancos y da un dividendo aproximadamente el 3% anual. Su fuerza está en diversificar entre industrias, usando un 55% de sus ganancias, lo que lo hace casi indestructible. Vamos a asignarle un riesgo entre el 10 y el 15% de probabilidad de que salga mal. Porque una crisis económica podría apretar sus dividendos, pero su historial es sólido como una roca. Vamos a tomarlo como una posición bastante sólida en este aspecto. El siguiente ETF que vamos a analizar o a incluir en este análisis es VIG, Vanguard Dividend Appreciation ETF. Es el visionario del crecimiento. Invierte en empresas como Apple que aumentan sus dividendos cada año con un 1.8% anual de dividendo. Es como un árbol que da frutos con el tiempo. Usa apenas el 45% de sus ganancias para pagar dividendos. Así que es súper sostenible. El riesgo vamos a ponerlo un poquito más abajo, entre el 5 y el 10% de riesgo. Pero su enfoque en calidad significa ingresos más bajos al inicio, pero con un potencial de crecimiento. El siguiente es JEPI, J-E-P-I. JP Morgan Equity Premium Income ETF. La estrella, es el estratega brillante, ¿no? Es aquel que utiliza la estrategia y piensa un poquito más. Combina acciones sólidas con opciones. Piensa esto, piensa un poquito más. Crea una estrategia con las acciones, no simplemente las compra y se las queda allí. Crea una estrategia con opciones que genera el 7.5% anual, como unos $75 aproximadamente por cada 1.000 que inviertas. Es como alquilar tu auto y seguir usándolo. Confiable por su mezcla de calidad y estrategia, pero con un riesgo entre el 15 y el 20%, ya que limita las ganancias si el mercado sube rápido o crece mucho, ya que una estrategia de cover call te limita el upside. Entonces te da mejor dividendo, pero en el tema de crecimiento podría verse afectado si el mercado sube muy rápidamente. El siguiente ETF sería SDIV, Global X Super Dividend ETF. Es el explorador global. Es ese que empieza a navegar por todos los mares buscando las mejores oportunidades. Invierte en 100 empresas de alto dividendo a nivel global, en todo el planeta, pagando un 11% anual. Es como tener tiendas en los 5 continentes. Usa el 65% de sus ganancias, con lo cual su potencial de crecimiento se detiene un poco en ese concepto para el pago de dividendos. Y es sostenible por su diversificación. El riesgo, vamos a ponerlo un poco más alto, en el 20%, porque tiene mercados emergentes que pueden ser inestables y que podrían generar algunos inconvenientes en él. El siguiente ETF, vamos a llamarlo el mago de la tecnología. Es el QYLD, Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF. Como dije anteriormente, nuestro mago de la tecnología. Sigue a gigantes como Microsoft, pero vende opciones para un 11% anual. O sea, en pocas palabras, compra las acciones y vende calls. Recibe dinero por los dividendos, crece por el valor de las acciones y además de eso, con los cover calls potencia el pago del dividendo, pero limita las ganancias si tech despega o si tecnología despega muy rápidamente. ¿Por qué? Porque va a restringir el upside a través de los cover calls. O sea, nos paga más dividendos, crece un poquito más rápido, pero si tuviéramos las acciones solamente, podríamos inclusive crecer más rápido. En mercados laterales o bajistas puede funcionar mucho mejor. En mercados sumamente rápidos al alza, vemos limitado el upside.
Por lo tanto, el riesgo que le voy a dar es de un 20 a un 25%, porque depende además del sector tecnológico que es más volátil. El siguiente ETF que vamos a utilizar para esta clase del día de hoy se llama Vito. Es B de Bolívar, I de Italia, T de tomate, O de Oscar. Es ProShares Bitcoin Strategy ETF. Es el aventurero audaz, es aquel que explora, busca y explora nuevos mercados, en este caso el mercado de las criptos. Sigue los futuros del Bitcoin, generando un 60% de dividendo anual. O sea, $600 por cada 1.000 invertidos en dividendos. Su poder viene de los contratos de futuros sobre el Bitcoin, pero el riesgo es muy alto. Me atrevo a decir que más de un 40%. Asignémosle para este ejercicio entre un 30 y 40% de riesgo, porque si Bitcoin cae, los dividendos pueden desplomarse rápidamente. Es sostenible mientras el mercado de las criptomonedas esté vivo y la gente invierta en él y los futuros funcionen. Si el mercado Bitcoin se ve afectado por regulaciones o por cualquier problema, este ETF se va a ver afectado fuertemente. Así que hay que tenerlo bajo control dentro de la estrategia. El siguiente ETF y el último que vamos a explorar para el día de hoy sería NVDY, Yield Max Nvidia Option Income Strategy ETF. Es el cohete estelar, es el cohete que yo vi despegar esta mañana de SpaceX. Usa opciones sobre Nvidia para un 80% anual de dividendo, o sea, $800 por cada 1.000 invertidos. Confiable, solo si Nvidia sigue liderando los mercados, pero con un riesgo que yo calculo del 35 al 45, incluso al 50% de que fracase, porque una caída de tecnología o un fracaso de Nvidia por algún mal reporte puede frenarlo drásticamente. Es un potenciador, pero no un pilar para esta estrategia. Estos ETFs son tus herramientas para construir riqueza. Los estables como SCHD, BYM y BIG son como los cimientos de concreto que potencian y mantienen controlada tu estructura. Los de opciones como YEPI, QYLD y SDIB son los motores potentes que potencian ese crecimiento de esa base de concreto que tienes. Y Vito y NBDY son como los cohetes que van a impulsar esto y pueden ponerlo a volar bien alto o explotar y estrellarse rápidamente si no lo controlas bien. Entonces, empecemos con nuestra estrategia conservadora. Yo la llamo la fortaleza del ahorro. Imagina un castillo que resiste cualquier tormenta, pero con ventanas que te dejan entrar un poco de aventura. Esa es nuestra estrategia conservadora. Con SCHD suministrándole el 30% de tu ahorro, BYM con otro 30%, BIG con un 20%, Vito con un 10% y NBDY con un 10%. SCHD y BYM son como los muros de ese castillo, con empresas que pagan dividendos como un reloj sin fallar. BIG es el arquitecto que hace crecer esos pagos. Es como un viñedo o como el área de pastoreo que hace mejorar con los años este castillo. Y Vito y NBDY son como las antorchas que iluminan el camino, pero con solo el 20% para mantener el riesgo bajo control. Con $5,000 asignas 1.500 a SCHD, 1.500 a BYM, 1.000 a BIG, 500 a Vito y 500 a NBDY. Con 10,000 doblas esos montos, para hacerlo fácil. Si ahorras $100 al mes o cumples con el reto 100K y metes $100 a la semana, el crecimiento se acelera muchísimo. Esta mezcla genera alrededor de un 26% anual de dividendos, combinando el 1.8 a 3.5 de los estables con el 60 a 80% de los volátiles. En tiempos, para ver cómo se cumplirían tus metas. El reto 100K con $5,000 de ahorro sin aportar más nada, sin meter más nada, en 9.4 años alcanzas el reto 100K. O sea, un castillo que crece firme. El reto 1M lo alcanzas en 18.8 años, o sea, la edad adulta. Nació tu hijo, inicias el reto 100K, lo continúas hasta el 1M, cuando el chico tenga 18 años y vaya para la universidad, ya tienes un reino sólido construido para él con $1,000,000 para pagar su universidad y comprar su primera casa y empezar su primer emprendimiento. Y si lo extiendes un poquito más y lo llevas hasta los 28 años para cuando vayas a ver tu primer nieto, ya tienes 10 millones. Un legado eterno para toda tu familia. Con 10,000, sin ahorros extras, sin meter más nada, 100K en 7.2 años, 1M en 16.6 años, 10M en 25.9 años. Una dinastía financiera para tu familia. Con 5,000 más $100 al mes, ni siquiera estoy hablando del reto 100K con $100 a la semana, solo $100 al mes. En 8.5 años completas tus primeros 100K.
el primer millón en 17.5 años y los 10 millones en 26 años. Eso es sostenible, en teoría, porque SSHD, BGM y VIG tienen un PE ratio bastante bajo, entre el 45 y 55%. ¿Qué quiere decir eso? Que te pagan como dividendo solo el 45 o 55% de lo que ellos generan o de lo que las empresas generan. Lo que significa que pueden pagar dividendos incluso en temporadas de crisis. Bito y NBDY añaden potencia, pero su riesgo aumenta entre un 30 y 40%, incluso un 50% en el caso de las caídas. Pero está limitado porque representa solo el 20% del portafolio. El riesgo total de los dividendos, fallen o no, es entre un 10 a un 15%, pero una recesión o un crash cripto podrían alargar los tiempos. Es para quienes ahorran con calma para ver crecer su dinero sin ninguna clase de sobresaltos. Ahora vamos con la estrategia intermedia. Yo la llamo el motor del equilibrio. Aceleramos un poquito con respecto a la básica, es como un auto deportivo, ¿no? Que corre rápido, pero aún tienes el control. La estrategia intermedia usa a JEPI con un 20%, SDIB con un 20%, SCHD con un 20%, BITO con un 20% y NBDY con un 20%. JEPI es el conductor astuto, es el que maneja el carro, generando ingresos con opciones como vender boletos para un concierto que ya tienes, en el sentido de que ya tienes el control del concierto y vas a vender los boletos para ganar aún más dinero. SDIB es el viajero que recolecta las rentas en todo el mundo y con un 11% anual aporta un buen e interesante crecimiento a este portafolio. Y SCHD es el chasis sólido que cimienta y controla el carro para que no se destruya, mientras Vito y NBDY son los turbos que hacen mover el carro mucho más rápido y lo hacen volar. Con $5,000 pones 1,000 en cada ETF, así de sencillo. Con 10,000, 2,000 en cada uno. Si ahorras $100 más al mes, ni siquiera cumple el reto 100K, que son $100 a la semana, sino $100 más al mes, el motor ruge más fuerte y esta mezcla genera un 48% anual. Gracias a que YEPI y SDIB generan entre un 7 y un 11%, más Bito y NBDY que te generan entre el 60 y el 80%. Los tiempos para el retorno a la inversión y alcanzar los objetivos. Con 5,000, sin ahorros extra, 100K en 6.3 años. Es un viaje a toda velocidad. El primer millón, el 1M, en 11.5 años. El trofeo millonario. Y los 10M en 16.7 años. Una victoria épica en esta carrera. Con $10,000 para iniciar, sin aportar nada extra, simplemente reinvirtiendo los dividendos cada vez que los pagan, 100K en 4.5 años. Un sprint hacia la meta. El 1M en 9.7 años, construyendo un imperio. Y los 10 millones en 14.9 años. Una leyenda financiera te vas a convertir si lo conseguimos. Con 5,000 más $100 al mes, 100K en 5.8 años. 1 millón en 10.8 años y 10 millones en 15.9 años. Esto es sostenible porque JEPI y SDIB diversifican con opciones y exposición global, mientras que SCHD ancla el riesgo. El riesgo del fracaso lo considero más elevado, ya que también todas estas estrategias tienen riesgo de fracaso. Yo lo considero entre un 20 y un 25% de probabilidades de fracasar, porque Bito y NBDY y SDIB también dependen de cripto, tecnología y mercados emergentes. Si alguno de ellos falla, los dividendos podrían bajar, pero la diversificación te protege más o menos en este caso. Es para quienes quieren ahorrar con ambición, pero sin lanzarse totalmente al vacío. Ahora vamos con la última estrategia del día de hoy, la estrategia agresiva, el cohete de la riqueza. Vamos a despegar como un cohete. La estrategia agresiva es puro fuego. YEPI 15%, QYLD con un 15%, SCHD con un 20%, Bito con un 25% y NBDY con un 25%. QYLD es el mago que saca ingresos de la tecnología con un 11% anual, como vender entradas para un show que nunca termina. YEPI refuerza con opciones. SCHD es el escudo para evitar que el cohete nos explote. SpaceX lanza varios cohetes, pero muchos de ellos les explotan y uno logra llegar y coloca sus satélites en órbita. Y Vito con NBDY son los propulsores, los impulsores, con un 50% del portafolio para máxima potencia. Con $5,000, 750 se lo asignas a YEPI, 750 a QYLD,
1000 a SSHD, 1250 Bitcoin, 1250 NVDY. Con 10.000 multiplicas por 2, 1500 para uno, 1500 para el segundo, 2000 para el tercero, 2500 para Bitcoin y 2500 para NVDY. Si añades $100 al mes, el cohete vuela aún más alto. Esta mezcla genera un 52% anual y los tiempos a continuación, ¿no? Con $5.000 sin aportar más nada, 100K en 5.9 años, un despegue para la luna. 1.000.000 en 10.7 años, orbitando entre millonarios. Y 10M en 15.5 años, una galaxia propia, pues. Con $10.000 sin aportar más nada, 100K en 4.2 años, un lanzamiento relámpago. 1.000.000 en 9 años, un viaje estelar, un viaje dentro de nuestro sistema solar. Y con 10 millones conquistamos el universo en 13.8 años. Con 5.000 más $100 al mes, recuerden, ni siquiera el reto 100K que consiste en $100 a la semana. 100K en 5.5 años, 1.000.000 en 10 años y 10 millones en 14.9 años. ¿Es sostenible? Relativamente sí, porque SCHD y YEPI son bases sólidas. QYLD genera ingresos incluso en mercados planos, pero el riesgo es alto en este caso. Entre un 35 o un 45% de probabilidades de fracasar y de no alcanzar. O sea, estamos jugando casi en terrenos del 50% de probabilidades. Porque Bitcoin y NVDY dependen de Bitcoin y Nvidia. Que si bien les está yendo bien, no sabemos en el transcurso de 10, 15 años si todo va a seguir exactamente igual. Si cripto o tecnología caen, los dividendos podrían tambalearse y es para los valientes, que ahorran con disciplina y vigilan bastante de cerca al mercado. Hazlo real y construye tu propio legado. Aristócratas, ahorrar es el primer paso, pero invertir esos ahorros en ETF es como darle alas a tu dinero. La estrategia conservadora es tu castillo seguro. La intermedia es tu auto deportivo. Y la agresiva es tu cohete estelar. Pero recuerden, esto es un ejercicio educativo, no es una recomendación de inversión. Los mercados son como el océano, a veces tranquilos, a veces salvajes. Esos ETFs son fuertes, pero nada es seguro al 100%. Mi consejo en este caso, usa la regla de 50-30-20. Automatiza tus ahorros y reinvierte cada centavo en dividendos como si plantaras un bosque. Diversifica para no depender de un solo ETF, ni siquiera de estos que te planteo el día de hoy. Haz tu propio análisis y busca qué te consideras tú puede aportarte más en este reto. Y considera vender opciones como cover calls en Bitcoin, en NVDY o en cualquier otro que te parezca para apalancar y aumentar aún más tus ingresos. Revisa tu plan cada año, ajusta si el mercado cambia, no te aferres a un ETF, si no te está dando resultados, sácalo y cámbialo, igual que con las acciones, y mantén la fe en tu disciplina, que es lo más importante. Con 10.000 puedes llegar a 100K en 4 a 7 años, a 1.000.000 entre 9 y 16, y a 10 millones entre 13 y 26 años, dependiendo de tu estrategia. Con 5.000 toma un poco más, pero el camino es exactamente el mismo. Si ahorras $100 extra al mes o cumples con el reto 100K al ahorrar $100 extra a la semana, aceleras el paso hacia ese reto y hacia ese alcance, hacia los primeros 100K. La agresiva, podríamos decir que podría ser cercana a mi favorita, pero yo estoy mucho más diversificado por la velocidad. Pero para el 1.000.000 o los 10 millones, la intermedia o conservadora te dan una paz mental. ¿Listos para ahorrar, invertir y conquistar? Comenten cuál estrategia los emociona más y sigamos construyendo nuestro futuro juntos. Nos vemos en la cima, aristócratas.